representamos para Panamá la metodología de David Allen que se llama Getting Things Done, GTD, se conoce abreviadamente, logrando que las cosas pasen, como quien dice. Y pues como les comentaba, pues nuestro terreno principal es productividad. En ese sentido, la agenda que tenemos todos los miércoles está relacionada con colegas y socios de negocio con los cuales tenemos plena confianza y que conocemos su trayectoria, que los invitamos pues, a participar en estos eventos semanales para que aporten sus conocimientos y nos den esos datos que tanto necesitamos en estos momentos para ir preparándonos ya en un formato diario. Hay la preparación es de que voy a prepararme ahora para dentro de tanto tiempo. No, ya diariamente necesitamos estar en un microlearning, como quien dice, captando cosas, aplicando cosas. Así que en ese sentido, pues nosotros principalmente nos especializamos en ayudar a las personas y a las empresas a cambiar esto que ven ustedes en la pantalla, este enredo que ya es lo que estamos viviendo todos los días y ahora agregando temas de pandemia y COVID, etcétera. De hecho, me causa mucha gracia porque he escuchado pues de algunos clientes y empresas amigas nuestras que nos han dicho de que mira, ya nosotros nos pasamos más tiempo administrando las normas del COVID que haciendo negocio. Entonces, bueno, imagínense, normalmente vivimos en un mundo de tanto agobio, tanto abrumo, tantas cosas pasando a la vez. El tiempo parece que no alcanza y definitivamente las técnicas que nosotros tenemos para enfrentar esos nuevos desafíos no nos están funcionando. Son técnicas aprendidas en el siglo XX que nos llevan a conceptos como manejo de tiempo. Y si nos vamos a ver desde el punto de vista semántico, el tiempo yo no lo puedo manejar. Usted no se puede ahorrar 5 minutos hoy para usarlos mañana. Así que ya partimos con un concepto en el siglo XX, pues equivocado, que afortunadamente en ese tiempo, pues podíamos darnos el lujo de aplicarlo porque había más tiempo, entre comillas, ¿no? Así que, y nuestro trabajo básicamente es no darles más tiempo, sino ayudarles a crear espacios para que puedan aprovechar efectivamente el hacer la mayor cantidad de cosas que puedan lograr hacer ustedes en el espacio de tiempo que ustedes tienen disponible. Y para poder nosotros lograr eso, necesitamos estar preparados para cuando se presentan 5 minutos, ¿qué puedo hacer yo en ese momento? No que a los 5 minutos cuando llega la cosa es que me pongo a pensar y que ¿qué puedo hacer? No sé, déjame pensar, tengo el correo, o sea, no es, ya no estamos ya no podemos estar en ese patrón mental. Ya necesitamos andar como cintas negras echando para adelante. Así que en ese sentido, pues nuestro enfoque va hacia organización y tiempo en general, ¿ok? Y nuestras fortalezas también van en temas de gestión de procesos de calidad, además de pues las tradicionales habilidades blandas que estamos disponibles para ustedes en todos esos campos, ¿no? Evidentemente, pues reclutamiento y selección, etcétera. La idea al final es que queremos compartirles, pues que, como dice David Allen, y ahora más que nunca, la mente es para tener ideas, no para guardarlas. No podemos estarnos gestionando ya en la actualidad, tratando de recordar qué es lo que tengo que hacer y tratando de llevar el seguimiento de las personas que tienen que hacer cosas por mí y de mi equipo. No podemos estar en eso. Necesitamos fluir en la actualidad. Entonces, mi nombre es Julio Ortega, yo soy director de la empresa de Desarrollo Humano y Cambio Organizacional, y para nosotros es un placer, pues ya presentarles hoy a José Sebastián Horna, colega, amigo personal, pues quien nos va a estar encargado hoy de compartirnos pues sus mejores como que dice, experiencias y conocimientos relacionados con el tema de cómo desarrollar una mentalidad de crecimiento para mejorar la productividad. Entonces, pues aquí vamos un poquito de la trayectoria de José. Creo que puedo resumir más que nada que actualmente es gerente general de la firma Change Americas, que es una organización internacional de la cual está él encargado en Panamá y que tiene una cantidad de contenido muy valioso, especialmente para estos tiempos. Entonces, sin más, pues quiero darle la palabra a José. Voy a tomarme la libertad de ponerle su presentación. Y bienvenido, José. Te dejo en manos de nuestra audiencia. Excelente. Gracias, Julio. Gracias, Carolina. El día de hoy realmente les voy a pedir permiso para conversar con ustedes sobre un tema que tuve oportunidad de conocer el año pasado, a eso de septiembre aproximadamente,
por una circunstancia que ocurrió donde tuve la oportunidad de compartir con un colega sobre el tema y empezar a conocerlo, dándome cuenta que ya es un tema que uno viene trabajando, pero la forma en que está estructurado y el contenido que tiene me ayudó mucho a entender muchísimas cosas a nivel personal y muchísimo de cómo aportar a las personas que ayudamos o que atendemos diariamente desde su ámbito laboral y personal. Como bien mencionó Julio, soy el gerente de la sede de Panamá de una empresa que se llama Change Américas. Nosotros somos un ecosistema y ente certificador enfocado en ayudar a las personas a ser más productivas en sus organizaciones y en su vida personal, porque al final hay un principio que nos dice que somos seres integrales, no podemos ser buenos en un lado y estar débiles en el otro. Así que al final es el contexto integral y el tema de mentalidad de crecimiento va alineado específicamente a ese objetivo. Dentro de nuestros servicios, pues el tema de formación, que es uno de los principales, y el tema de certificaciones, entre otros. El tema que vamos a hablar el día de hoy se llama mentalidad de crecimiento. Y el tema fue acuñado por una persona que se llama Carol Dweck. Ella es psicóloga de la Universidad de Stanford y tiene aproximadamente, o más o menos, por decirlo de esta manera, más de 30 años atendiendo y estudiando sobre el concepto de qué es la mentalidad de crecimiento. Y les voy a hacer un poquito de contexto para que vean en qué ámbito se desarrolla y la aplicación que tiene el mismo. Ella le llamaba mucho la atención ver que en escuelas, en Estados Unidos particularmente, de estrato bajo, es decir, personas o áreas de situaciones económicas difíciles, el rendimiento académico no era muy bueno. Entonces, lo primero que uno podría decir, bueno, si no hay dinero, si no hay las condiciones, los estudiantes son malos y no saben, no tienen buenas notas y no tienen la capacidad para aprender. En Estados Unidos particularmente, y bueno, lo estamos viendo en las situaciones, con las situaciones que están ocurriendo, está muy polarizado. Si eres de un área, si eres de un sector, y eso a nivel social, no solamente allá, estigmatizas a las personas. Estamos hablando de hace 30 años, no estamos hablando del día de hoy. Entonces ella se puso a analizar estudiantes, específicamente menciona de la escuela en Harlem, estudiantes con un nivel académico muy bajo, usualmente de grupos minoritarios. Entonces ella se puso a ver que el sistema no ayudaba a que los niños florecieran o que los niños pudieran realmente obtener el mayor beneficio del aprendizaje que estaban obteniendo. Y ella empezó a ver que realmente todos tenemos la capacidad de crecer, de aprender, de ser efectivos en lo que estamos haciendo, y empezó a utilizar o identificar respuestas de niños del mismo grupo diferentes unas de las otras. Y ella empezó ya desde ese momento a identificar que había niños que, a pesar de que vinieran de la misma condición, tenían la capacidad de enfrentar las situaciones de una manera más proactiva. Y voy a explicarme, y en la pantalla probablemente no ven porque está chiquitito las letras, es medio que a propósito, no se sientan mal porque sin lentes a veces uno no ve y aparte la letrita está bastante pequeñita, así que no se sientan mal por eso porque lo voy a explicar y lo importante aquí se ve gráficamente el objetivo que quiero lograr con esta filmina. Del lado izquierdo, en celeste o en azul, vemos el concepto de mentalidad fija. Del lado derecho, en verde, el concepto de mentalidad de crecimiento. El primer punto que quisiera que observaran con relación a esto es el tamaño o el grosor de las líneas. Si ven, la celeste se mantiene delgadita hasta el final. Sin embargo, la verde, la de mentalidad de crecimiento, empieza a crecer en el tiempo. Es decir, al final vemos una comparación mucho más grande, más robusta del lado de crecimiento. Y básicamente, para hacer algunas comparaciones, lo que dice la doctora Dweck es que una persona que tiene mentalidad de crecimiento tiene la capacidad de enfrentar las situaciones de una manera que, a pesar de no obtener hoy el resultado, sabe que puede obtenerlo si sigue practicando, si sigue trabajando, si sigue estudiando, si sigue desarrollándose. Desde ya les empiezo a decir algo que es sumamente importante. Esto no es una píldora que uno se toma y dice, ya, tengo esta mentalidad y voy a lograr este resultado.
ya casi a mis 50 años les puedo decir que casi no hay ese tipo de soluciones mágicas en la vida y ustedes lo saben. En general, el concepto que ella decía era, sí, ahora mismo no estás obteniendo algo, pero preparándote, trabajando, esforzándote, lo puedes alcanzar. ¿Y qué diferencia una persona de mentalidad fija y de mentalidad de crecimiento? Por ejemplo, el esfuerzo, cómo lo enfoca una persona versus la otra. Una persona con mentalidad de crecimiento sabe que no va a ser diestro la primera vez que hace algo. Y no hay ninguna sola actividad, a no ser que seas una persona genio, sobredotada, que naciste con una virtud así de una voz extraordinaria, una habilidad manual extraordinaria. Usualmente nos toma tiempo la práctica para obtener la destreza y la agilidad que se requiere. Entonces dedicas el nivel de esfuerzo. Un buen ejemplo de eso son las matemáticas. Hay personas que les gusta la matemática y hay quienes la detestan, no pueden saber de matemáticas. Entonces, el que le gusta la matemática sabe que usualmente hay mucha práctica detrás del buen resultado. Hay que practicar y practicar. Para eso, aquellos que utilizaron Baldor, que estoy casi seguro que todos ustedes lo conocen, saben que, y que los resultados están al final del libro, ¿se acuerdan? Es importante practicar, comparar y saber si estás llegando al objetivo. Pero cuando no llegas, lo que diferencia a una persona de mentalidad fija y mentalidad de crecimiento es que la persona de mentalidad fija dice, hice lo mejor posible y ya lo dejo hasta allí. La persona de mentalidad de crecimiento sigue tratando hasta obtener un resultado que se asemeja al resultado correcto. Y el esfuerzo le ayuda a desarrollar las destrezas necesarias para ese objetivo. Otra característica que podemos identificar es los retos. Una persona que tiende a tener un tipo de mentalidad de crecimiento sabe que un reto, el logro de un reto le va a permitir muy probablemente obtener otros objetivos de mayor desafío que el reto anterior. Entonces empieza a estimularse y miren que estoy hablando de algo muy importante, es una autoconcepción de la persona frente a la situación que está teniendo. Aquí quiero hacer un paréntesis porque en ocasiones anteriores, de hecho una persona me hizo el comentario, José, si yo soy de mentalidad fija, eso no es malo, así soy yo, ¿por qué tienes que ser considerado como negativo? Aquí es bueno hacer la acotación o el comentario que ninguna de las dos mentalidades es buena o mala. Eso tiene mucho que ver con rasgos de personalidad, de creencias, de propósito en la vida y inclusive de genética, podría pensar que ya viene inherente en nosotros, pero que tenemos la capacidad de desarrollar. El concepto de mentalidad fija, por ejemplo, frente a los retos, como les acabo de mencionar, tiende a que las personas se estimulen a alcanzar cosas nuevas. Pero aquí hago un paréntesis. Estamos viviendo una situación actual a nivel mundial que muy probablemente no nos sentimos muy motivados a tomar retos locos ahora de esos de voy a conquistar el mundo, dejo mi trabajo, me voy de la casa a ver cómo me va, porque la situación mundial no lo amerita. Entonces, una persona en este momento puede, a pesar de tener mentalidad de crecimiento, optar por una mentalidad fija más serena que no le lleve a un riesgo descomunal en esta circunstancia. Lo que quiero decir con esto es que las personas podemos en un momento dado tener más foco hacia la mentalidad de crecimiento como algo natural, apropiado, deseado, pero en algunos otros casos una mentalidad más reservada que puede ser considerada como fija, pero el entorno también tiene un impacto particular en ese tema. Entonces, esta sesión la desarrollé con base a 6 principios de los que he venido estudiando con relación a este tema. Y el primer principio que me gustaría compartirle realmente está directamente acuñado a la doctora Dweck. Permítanme que Carolina está escribiendo algo para ver si es conmigo. No. Este principio está directamente acuñado a ella y es el principio del poder del aún no. En inglés es not yet. Casualmente, cuando ella veía el tema de los estudiantes en las escuelas, ella empezó a identificar que el sistema de evaluación, tanto allá como acá, como creo que en nuestros países, es macabro. Es decir, tienes una nota de pase, vamos a poner en Panamá es 5, y 3 es la nota de pase. 5 es el máximo y 3 es la nota de pase.
Cuando tú eres estudiante de 5, eres un estudiante brillante, eres del grupo de los nerds, de los brillantes, de los estudiosos. Cuando eres un estudiante de 3, eres un estudiante que ya te empiezan a ver como que, ¿cómo le va a ir en la vida a esta persona? La verdad que no tenemos idea porque pues no está dando los mejores resultados y está raspando. La doctora cambió ese concepto de la evaluación como un concepto definitivo a un concepto de proceso. ¿Qué quiere decir ella con eso? Lo que ella quiere decir es que si hoy no obtuve el 5 o si hoy no obtuve el 4, aún no he llegado a ese desarrollo o a ese objetivo. Pero eso no quiere decir, si aplíquense esa palabrita, aún no. Si hoy aún no he logrado algo, lo que me estoy diciendo a mí mismo es que mañana podría hacerlo o que en un periodo de tiempo razonable podría lograrlo. Eso puede aplicar, por ejemplo, para la actividad física, sobre todo los que no es mi caso, los que corren, que cuando empiezan, pues empiezan así, dándole y se cansan y el aire y la agitación, pues no saben hacerlo. Pero cuando le empiezan a coger el gustito a correr, sobre todo los que son apasionados a ese deporte, empiezan a incrementar de una manera una resistencia que solo se logra con la práctica, el propósito, las ganas, el deseo y los resultados que te está dando, que van alineados a tu objetivo que quieres alcanzar. Entonces, aún no soy corredor, aún no llego a 21 kilómetros, pero voy a trabajar en lograrlo. Entonces, la propuesta de ella, y esto aplicado al tema de productividad, es importante mencionarlo. Nuestras organizaciones mantienen todavía, como mencionó Julio, sistemas del siglo XX, sistemas de evaluación de desempeño en las organizaciones donde hay un presupuesto que hay que cumplir y un grupo de personas serán excelentes, superiores, pero otro grupo no lo va a hacer, porque el presupuesto, la cultura, el deber ser de esa organización nos dice que hasta cierto nivel un grupo sí y otro no. Lo que ella recomienda y aplicado a nuestra vida profesional es que la relación supervisor-subordinado, por ejemplo, sea decirle a la persona por qué todavía no está obteniendo algo, pero que podría alcanzarlo, para estimularnos en ser más efectivos en lo que estamos realizando. Entonces, el primer principio que quería compartirles era el poder del aún no. El segundo, y aquí lo vemos gráficamente, del lado izquierdo, parece Mary Poppins, pero no sé quién será, pero se da un aire, es una persona que tiene miedo a lo que puede venir adelante por las consecuencias que vienen. El temor a lo desconocido. Es un salto realmente que hay que dar. Y nos protegemos, tenemos el paraguas, tenemos todo, pero no sabemos qué va a pasar. Una persona de mentalidad de crecimiento, volviendo al tema de las líneas verdes y azul, una persona de mentalidad de crecimiento empieza a tomar riesgos pequeños, pero que poquito a poco van ampliándose, aumentando nuestra confianza en lograr cosas de mayor complejidad. El cambio, los miedos, el temor a lo desconocido. Hoy estamos viviendo, yo siempre comento, y no sé si sería gráfico para ustedes el ejemplo, pero yo lo percibo así. Nuestro cuerpo está generando hormonas o segregando hormonas que nuestras glándulas probablemente anteriormente no habían segregado. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una situación única e histórica. Estamos con una situación donde no sabemos qué va a pasar mañana y lo más importante, y lo he venido analizando hace mucho tiempo, es la salud mental y la paz y el equilibrio que podemos alcanzar para simplemente hacer algo el día de hoy que nos permita echar hacia adelante. Entonces estamos viviendo un momento muy particular a nivel histórico. Y sobre eso quería hacerles una invitación, haciendo un primer paréntesis, y Carolina va a colocar una anotación con relación a esto. Nosotros estaremos dictando una certificación virtual en gestión de cambio que nos ayuda a vencer esos miedos y a enfrentarlos en nuestras organizaciones. En la parte de arriba pueden ver que hay un quiero mi descuento, donde básicamente para el mes de agosto en que ofrecemos esta certificación, estamos ofreciendo este descuento del 25% para que ustedes pues participen, aquellos que se inscriban y solamente pongan la anotación para recibir información. En este momento, por ejemplo, como ven en pantalla, la certificación nos va a ayudar a vencer miedos o a gestionarlos tanto a nivel personal como profesional en nuestras organizaciones. Y lo que necesitamos en este momento es movilizar a las personas para que se logren esos cambios pues dentro de la organización. Así que queríamos hacerle pues esta invitación
Está compuesta por 20 horas presenciales o sincrónicas y 15 horas asincrónicas, es decir, en su propio tiempo. Así que es una oportunidad que estamos ofreciéndoles dentro de este webinar a todos los que están participando. El tercer principio... Ponerlo nuevamente, deben de hacer clic y colocar sus datos. La vamos aclarando, porque es un formulario donde deben de poner sus datos para poder contactarlos posteriormente. Okay. José, ya puedes seguir si quieres en el otro slide y ellos se van anotando mientras. Excelente, queda ahí abierto para que lo hagan. Muchas gracias, Carolina. Este tercer principio a mí me encanta porque habla de una persona que se llama Josh Watkins o Waitzkin, el inglés, perdón, disculpen la pronunciación, es un apellido no muy común. Este joven, en la foto lo vemos, él tiene aproximadamente 42 años actualmente, pero desde que era niño, antes de los 10 años, ya había ganado campeonatos mundiales de ajedrez. Es un ajedrecista internacional que ha ganado campeonatos. Se pueden imaginar un niño ganando campeonatos de ajedrez a esa edad. Debe ser un genio, porque normalmente el ajedrez, yo tengo todos mis respetos a las personas que lo entienden y lo juegan, porque me parece, y está comprobado, es un juego que desarrolla el cerebro de una manera estratégica. Pero resulta que un día perdió. Un día no ganó el campeonato y era una persona que estaba acostumbrada a ganar siempre. Habrá seguido jugando, no me sé la historia de su vida completa, pero en ese momento él hizo una reflexión muy poderosa que es un efecto o un ejemplo de mentalidad de crecimiento. Y la reflexión que él hizo es que si él no hubiese perdido en esa ocasión, probablemente hubiera caído en una trampa psicológica de creerse superior, invencible, todopoderoso. Una característica de las personas de mentalidad de crecimiento es que tienen la capacidad de enfrentar las situaciones difíciles, pero salir adelante de ellas. Y sobre todo, desde el concepto de la resiliencia, aprender algo de la misma. En ese momento, él habrá seguido con el ajedrez, pero él también se probó a sí mismo y dijo que yo tengo otras habilidades y entró en el tema de las artes marciales, ganando campeonatos también a nivel internacional. Lo que él demostró primero es que fue resiliente. Segundo, que desarrolló otras habilidades que no lo encajonaron únicamente como ajedrecista. Y en eso también demostró tener la habilidad de que con la práctica pudo lograr las destrezas suficientes para descollar. Probablemente es un porcentaje de la población mundial muy bajo esta persona. No todos tenemos esa capacidad. Aquí traigo a colación otro tema. No nos comparemos con aquella persona que ha logrado ser el mejor cantante, el mejor conferencista, el mejor gerente. Es con nosotros mismos que tenemos que hacer esa diligencia. Pero con nosotros mismos comparando y trabajando en siempre tener aspiraciones de lograr ese crecimiento que nos brinde la diferencia. Sobre este caso recordé una película que no vi, pero vi los repartos. Era una película donde era de dibujos animados. Les voy a contar la historia para que vean a qué me refiero y veamos el contraste de lo que es la mentalidad fija. Esta película es este hombre que cuando fue niño, cuando fue bebé, ganó un concurso por el niño más o el bebé más bonito y usaba unos pañales en ese momento. Habrá sido un comercial o un circo. Yo no me acuerdo en qué era el contexto de por qué ganó el premio y se hizo muy famoso en su pueblo. De adulto, la serie habla del mismo hombre, grande ya, con pañales todavía, porque él decía, yo soy el niño fulanito de tal, o el niño del pueblo, el niño de los pañales, pero ya era adulto y se quedó anclado en una situación que, si bien es cierto, tiene mucho mérito y es parte de su vida, le dio éxito en un momento, hoy día ya no era lo mismo ni representaba lo mismo. Una persona de mentalidad fija tiende a quedarse anclado con los éxitos del pasado. No es que no sean importantes, son importantes y debemos sentirnos orgullosos de ellos. Cada etapa es importante. Pero el día de hoy no podemos estar basándonos, yo recuerdo cuando yo era y cuando yo logré y cuando yo hice, porque eso no nos va a ayudar a seguir creciendo. Manejado adecuadamente nos debe estimular a obtener otros objetivos en la vida, de manera tal que realmente alcancemos otras situaciones y vayamos complementándolas. Entonces vemos el contraste de una persona de mentalidad fija, que es el protagonista de esta película,
Y vemos a este joven George cómo él se reinventa y del fracaso saca un aprendizaje significativo. Este tema, el cuarto principio que quiero comentarles, es clave. Esto que les estoy contando aquí entre nos no es que sea algo que se inventó la doctora Dweck o es algo que yo les estoy contando porque me parezca interesante. Está basado en la neurociencia. Y siempre me gusta cuando doy las presentaciones, perdón, tener este cerebrito a mano, pues aparte de que me sirve para relajarme, todo lo que hacemos que esté basado en lo que los avances del estudio del cerebro nos permiten tener una base mucho más sólida sobre la teoría que estamos presentando. En este caso, los principios que estoy mencionando tienen un principio de la neurociencia. Y sin ser neurocientífico, pero sí muy interesado del tema, les puedo decir que el principio básico de la neurociencia que aplica es que el cerebro tiene la capacidad constante de reconstruirse y seguir creciendo. ¿Qué nos dice esto? Que todos tenemos capacidad de tener mentalidad de crecimiento. Hay estudios que se han hecho a personas de hasta 90 años donde todavía se ve actividad cerebral generando sinapsis. Una sinapsis es la combinación de dos neuronas que se solidifican con una sustancia que se llama mielina y genera un tipo de aprendizaje o conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona, indistintamente inclusive de su edad, tiene la capacidad de seguir generando aprendizaje desde su cerebro, lo que permite que la persona sepa o conozca algo adicional. La mentalidad de crecimiento lo que nos está diciendo es que todos tenemos la capacidad de expandir nuestro cerebro. Y para ello quiero compartirles un video de la doctora Susana Caro. Ella es chilena y nos habla sobre el tema. Creo que no se escucha el audio. José, ¿me confirmas? No, sí está bien, sí está bien. Ella Bueno, la empieza tarde. mentalidad de crecimiento significa interpretar la realidad, el fracaso, con la idea de que tus habilidades pueden crecer. Tu cerebro, en realidad, puede extenderse y crear nuevas conexiones cuando está enfrentando algo nuevo, tratando de aprender algo nuevo. Entonces, lo primero que yo recomiendo a los estudiantes es enseñarles este simple hecho científico, que el cerebro es plástico y puede realmente crear nuevas conexiones y por lo tanto nadie está destinado a ser tonto o no saber matemáticas, porque eso no existe. El cerebro está cambiando, es un músculo. Si tú lo entrenas, puedes llegar a tener nuevas habilidades. Lo segundo que yo diría para los profes, que se recuerden de no celebrar a la persona, sino que celebren las cosas buenas que hacen del proceso. Por ejemplo, te quedaste en este ejercicio hasta el final, pediste ayuda luego de tratar 3 veces distintas, 3 estrategias distintas, volviste a pedir ayuda. Ese tipo de cosas cambian, también va enseñando el mensaje que las personas pueden cambiar y son un proceso más que ser inteligente, ser rápido, etc. Y terminaría diciendo, valoren el fracaso. El fracaso es algo muy potente. Todos en verdad, la mayoría estamos de acuerdo que el fracaso es una herramienta poderosa de aprendizaje, pero se nos olvida comunicarlo de una manera más intuitiva, de que sea transparente en todo lo que hacemos. Entonces, valoren el fracaso, celebren los fracasos de los estudiantes, tengan una mañana sobre, este es el fracaso que yo tuve hoy, aprendí esto del fracaso. ¿Quién quiere compartir otro fracaso que haya tenido y qué es lo que aprendió de eso? O sea, ahí hay 3 ideas que pueden aplicar a la sala de clase. Excelente. Sobre este video quisiera irme al quinto principio para apoyar, para sacarle provecho a lo que la doctora Susana nos comenta. Ella es de la Universidad de Stanford, así que muy seguramente será compañera o conoce a Carol Dweck, por un lado. Por otro lado, ella desde su país trabaja temas de, por eso hablaba del profe, ella trabaja en temas de educación, donde desarrolla la habilidad o la capacidad de los docentes de ser mejores profesores para estimular la mentalidad de crecimiento con sus estudiantes. Y aquí quiero utilizar lo que ella mencionó de celebrar los logros dentro del proceso y no penalizarlos o verlos como celebrar a la persona por lo que alcanzó en ese momento. Esto particularmente conecta con algo muy importante de nuestro propio desarrollo, que es la semántica. Palabras más, palabras menos. Semántica es la manera en que interpretamos las cosas, pero le damos un significado específico.
Por ejemplo, este es un cerebro de goma, esto es un celular, y le estás dando un significado a los objetos. Si, por ejemplo, la manera en que tú expresas los logros que estás obteniendo, lo haces de manera constructiva, hoy no lo logré, pero puedo mejorar. Hoy se me quemó el arroz y se me aguachó, pero puedo mejorarlo mañana porque le hice tal y tal cosa. Si, por ejemplo, yo uso un ejemplo que en la actualidad me parece que creo que puedo compartírselos y ustedes conectarán. Hoy día levantarse es un gran logro. Levantarse porque estamos viviendo un momento histórico, como ya mencioné, y que no voy a ahondar de eso porque pues no es necesario. Yo sé que ustedes saben a qué me refiero. Un momento donde levantarse y hacer las cosas que tenemos planificadas para el día ya es un logro. Entonces, dentro del proceso de lo que tenemos que estar haciendo normalmente hasta el final de nuestros días, el día de hoy ya hicimos el proceso o el logro requerido para alcanzar ese objetivo. Entonces, la semántica, cómo nos hablamos, estimula el cerebro, y sobre eso hay muchas teorías relacionadas de la forma en que nos expresamos de nosotros mismos, cómo impacta nuestro propio desarrollo. Pero también adicionalmente a lo que la doctora mencionó, celebrar los fracasos. Uno dirá, qué locura, ¿a quién se le ocurre celebrar los fracasos? Venga, vamos a reunirnos para ver cómo fracasamos y a gozar que fracasamos. Lo que ella nos está diciendo, no, evidentemente no se pongan ahora a fracasar en sus trabajos porque pues no sería conveniente. De jefe, me equivoqué, no, tampoco lo hagamos de esa manera. Pero se imaginan entornos de trabajo donde las personas se reúnen y dicen, oye, no logramos la venta, pero ¿qué fue lo que pasó? Bueno, mira, yo hice las llamadas, tenía el listado, mira que la publicidad que utilizamos no era la relación, mira que esto de aquí nos faltó, y empezamos a construir sobre ese fracaso. Y, ojo, es muy relativo. ¿Fracaso qué es? Fracaso es el fin de algo, es el no haber logrado algo particular. El solo hecho de considerar la palabra fracaso ya es un no yet, o sea, estamos viéndolo como que ya definitivo ya no lo logramos. Entonces, inclusive cambia el concepto de lo que es fracaso hacia más lo que es aprendizaje, sobre no haber obtenido un resultado, ¿qué podemos hacer para alcanzarlo en otro momento? Cambiar semánticamente el concepto que le damos dentro de nuestras empresas, dentro de nuestras casas. Qué bonito sería que a sus hijos, por ejemplo, cuando no han obtenido una nota, conversen qué es lo que ha pasado y qué pueden hacer diferente para alcanzar el objetivo. Entender las emociones que hay alrededor de ese resultado. Entender qué en ese momento no pudo desarrollar el joven para lograr el siguiente paso. Son acciones que se pueden tener en cuenta para estimular la creación de ideas mucho más proactivas dentro de nosotros mismos. Y el sexto principio que estamos mencionando o que quiero compartirles es que ser o no ser una persona de mentalidad fija o mentalidad de crecimiento es una elección y básicamente va a depender de lo que elegimos en un momento determinado de nuestras vidas ser. ¿Y por qué digo en un momento determinado de nuestras vidas? Van a haber momentos en que nos sentimos más hacia lo fijo, lo que nos brinde seguridad y poco riesgo, porque en este momento nos brinda tranquilidad y serenidad. Eso está bien. Dense esa licencia. Dense la licencia de permitirse en ese momento vivir con lo que se tiene, con lo que has alcanzado y con lo que puedes manejar. Pero elegir una mentalidad implica que cuando las circunstancias cambien, podemos nosotros también cambiar nuestras acciones y el proceso que nos va a permitir obtener resultados diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? No me voy a quedar aletargado toda la vida pensando que lo que logré es lo que pude lograr, sino que van a haber momentos donde hoy decido, hoy no hago, hoy no voy a buscar, más adelante lo hago, pero no procrastinar de manera tal de no hacerlo, sino elegir la mentalidad. Cuando les hablé de la película, que por ahí vi que alguien puso lluvia de hamburguesas, yo vi los repartos y varias personas la vieron, qué bueno. Yo me puse a analizar muchas cosas de mi propia vida y he logrado cosas muy altas, muy significativas, muy admirables para mí, para inclusive objetivamente hablando, pero después me puse a pensar, cónchole, 50 años y todavía recordando lo que logré, que no es malo, como les dije, pero ahí tú tienes que despegar. A título personal se los comparto, pues estamos entre nosotros, así que queda en privado, pero les recomendaría que analicen qué de esas cosas pudieran ya dejar como logros alcanzados y qué otras pueden aspirar a tener, siempre y cuando tomen la elección
de ver qué mentalidad consideran que es la que realmente sería favorable para ustedes. Evidentemente, y no se los voy a insinuar, se los voy a decir explícitamente, la mentalidad de crecimiento nos brinda mayor oportunidad de lograr más y sentirnos mejor con nosotros mismos, porque nos ayuda a explorarnos para lograr cosas que anteriormente pues no sabíamos que podíamos alcanzar. Y nuevamente les digo que está comprobado que podemos hacerlo. Entonces, ahí se los dejo, cada cual elegirá o sabrá qué puede hacer en este momento, pero la tendencia es buscar cómo crecer poco a poco siempre y verlo como un proceso. Entonces, para ir finalizando, quería compartirles. Del lado situación actual, no voy a entrar en detalle. Hay una situación de pandemia, hay que reinventarse, hay mucha incertidumbre frente a muchas cosas, pero algunas se están aclarando poco a poco, así que es cuestión también de irla viviendo paso a paso para ver cómo evoluciona. Pero 5 recomendaciones que quisiera compartirles relacionado al tema de mentalidad de crecimiento. Primero, clarificar nuestra intención. ¿Qué implica eso? Primero, hacer un ejercicio de lo que somos, de lo que podemos hacer, de lo que sabemos hacer con mayor destreza. Y ahí siempre uso un ejemplo bastante explícito. A mí me encanta la música y me encantaría cantar rancheras y cantar baladas y tener la voz de Luis Miguel. Pero si me escucharan cantar, créanme que cierran el micrófono, la pantalla y se van todos de aquí. Yo no tengo voz para cantar. Al principio, cuando Julio me presentó, explícitamente yo había escrito algo que quería conectar y les voy a compartir. Me encanta y me apasiona cocinar. Y digo que soy un chef en proceso. ¿Por qué? Porque pues todavía hay cosas que me quedan bien, hay cosas que no me quedan tan bien, pero me encanta la cocina. Entonces, sí tengo la habilidad para cocinar. Al menos mis hijos se comen mi comida, así que, bueno, es que si no se la comen, no comen, así que ya ustedes saben cómo es la cosa. Pero en general, sí, objetivamente, varias personas han probado la comida que he preparado y les ha gustado, o sea que me apasiona y lo puedo hacer bien, pero no siempre me sale bien. Hay comidas que a veces ni yo mismo me la quiero comer. Conocer en qué capacidades tenemos y qué podemos alcanzar es un primer gran paso, porque vamos a hacer un inventario de lo que podemos hacer y en este momento donde reinventarnos, buscar alternativas diferentes para alcanzar resultados que anteriormente probablemente no habíamos alcanzado y muchas personas están haciendo eso. Este es un buen momento para trabajar esa clarificación de la intención hacia el trabajo de lo que viene siendo una mentalidad de crecimiento. Establecer nuevas relaciones. Estamos en un periodo donde las redes sociales nos conectan. Estamos hablando a veces con alguien de España o alguien de Australia. Esas relaciones nos pueden ayudar para que a nivel social podamos también crecer y obtener mejores resultados. Pensemos en proyectos relevantes, tanto en las organizaciones en las que estamos o nuestras vidas personales, e iniciarlo bajo un esquema de mentalidad de crecimiento. Muy importante pensar en el ahora. Eso conecta con que los logros del pasado, si bien es cierto, están ahí en inventario, no son los que nos van a dictaminar nuestros resultados del presente. Y este tema también tiene una validez muy importante porque lo que va a pasar en el futuro tampoco nos va a determinar los logros del presente, nos va a generar ansiedad. Entonces, trabajar mucho en no irse mucho al atrás de lo que hemos logrado ni mucho en lo que va a pasar, sino trabajar con lo que tenemos bajo las circunstancias actuales. Y ocurre la última recomendación es que estás tranquilo haciendo algo y de repente tu mentalidad fija te dice, para, no puedes hacerlo, no sabes, ya sabes que te fue mal. Enfrenta esa mentalidad, enfrenta ese pensamiento con una mentalidad de crecimiento. ¿Qué puedo hacer diferente para lograr un resultado diferente? Entonces, el último tiene que ver con retarnos a nosotros mismos cada vez que sintamos que esa mentalidad fija no es la que nos va a llegar al resultado y elegimos entonces cambiarla por una mentalidad de crecimiento. Todo este trabajo que hemos presentado el día de hoy tiene diferentes fuentes bibliográficas. Carolina les va a estar enviando la presentación y ahí tienen las mismas. Varios videos de YouTube, de TED. Y quiero ofrecerles un artículo que escribí con la base de la experiencia que tuve el año pasado, un viaje sorpresivo, un despertar al crecimiento personal. Habla de la vivencia que tuve que me permitió conectar el tema de mentalidad de crecimiento conmigo, con la experiencia que viví en ese momento y los principios que les acabo de compartir. Y ahora la pregunta que se la tengo es a Julio. Julio, ¿cómo podemos ser productivos en nuestras organizaciones, logrando una mentalidad de crecimiento
con herramientas que nos faciliten ese objetivo. A ver, Julio, ¿qué nos puedes contar? Muchas gracias, José. Excelente. Primero, antes que nada, agradecerte esta presentación. Creo que ha sido fabulosa. El concepto principal es que sean cortas, directas, que nos llevemos cosas, que reflexionemos sobre cosas. Entonces, definitivamente, escuchándote, confirmo, y es el punto que quiero comentarles, que GTD, que es una metodología precisamente relacionada con temas de productividad, es un vehículo excelente para desarrollar una mentalidad de crecimiento. Principalmente porque, y te escuchaba yo con el tema de la línea delgada y la línea gruesa, el concepto de la metodología GTD, que es 5 pasos que hay que aprender de gestión para gestionarse a nivel individual, a nivel personal. Hay un paso específico que tiene que ver con clarificar, que implica hacer ese balance entre la reflexión, entre la actividad y entre la acción y la reflexión, vamos a ponerlo así, que venimos de un concepto o de un criterio que para poder ser productivos tenemos que estar haciendo cosas. Venimos de un concepto de que el fracaso pues es el final y que significa que no fuiste productivo. Venimos de un concepto de que yo no nací para hacer esto y no tengo esta habilidad y no la puedo desarrollar. Y precisamente interesante con GTD se basa en el concepto del resultado deseado. Entonces, en enunciar apropiadamente qué cosas quiero lograr. Esos son todos mis compromisos de vida, todos, incluye trabajo, no trabajo. O sea, todo lo que yo quiero en mi vida alcanzar es la parte fundamental de la metodología GTD. Una vez yo tengo claro el final en cada uno de esos compromisos, de esos objetivos, de esas metas, como se las quieran poner. Nosotros no usamos mucho el concepto de meta porque sentimos que se queda limitado. Usamos el concepto más de escenarios. Entonces, en la medida que tenga esos escenarios claramente definidos, la ruta va a salir sola. El cerebro fue diseñado para resolver problemas. Y si yo le digo a mi cerebro y lo uso apropiadamente y le digo, esto es lo que yo quisiera lograr, ¿no? Siendo objetivo y realista, esto es lo que yo quiero alcanzar. ¿Qué tengo que hacer? El cerebro te va a comenzar a dar las rutas, los pasos del camino para que tú vayas llegando. Lo que pasa es que nos enfocamos en lo negativo, nos enfocamos en el no puedo. Entonces, me gusta mucho escuchar esto. El tema de la plasticidad del cerebro es impresionante también, porque definitivamente está comprobado que incluso a nivel físico, personas que han tenido problemas físicos de movilidad han podido recuperar esa movilidad creando nuevas sinapsis, nuevas conexiones alrededor de esa área dañada que era la que tenía la movilidad de un miembro, etcétera, y han comenzado a recuperar la movilidad haciendo, o sea, el cerebro nunca se detiene, nosotros lo detenemos. Entonces, en ese sentido, quisiera pues cerrar, antes de cerrar, decirles a los presentes que vamos a lanzarles una oferta en este momento, un regalo pues de parte nuestra, y es que precisamente en el sentido de mentalidad de crecimiento, le estamos ofreciendo a todos los participantes de hoy que han venido a esta sesión una sesión virtual de evaluación de sus herramientas y metodologías de productividad gratis. O sea, usted clique aquí, dice la quiero y entra ahí y va a entrar a mi WhatsApp. Tiene que escribirme ahí su nombre. Cuando entra, escribe su nombre y de dónde es para poder llamarlo posteriormente y agendar una sesión personalizada con usted para saber, para darle tips de cómo mejorar su gestión personal, evidentemente en base a lo que conocemos, que es la metodología Getting Things Done de David Allen, que ha funcionado excelentemente bien por más de 25 años. Entonces, todo el que clique lo quiero va a recibir una sesión personalizada gratuita para evaluar sus metodologías de gestión personal, sus hábitos, etcétera, y podrá entonces llevarse esos tips para ir mejorando. Así que sin más te devuelvo la batuta, bueno, le devuelvo la batuta, creo que sería a Carolina ya, para que pasemos a la parte de preguntas y respuestas. Muchas gracias, José, por tu presentación fabulosa. Gracias. Sí, vamos entonces a pasar a preguntas y respuestas. Ahorita mismo voy a activarles, se les va a activar, perdón, una burbujita azul. Ahorita una burbujita con un signo de interrogación, disculpen.
donde van a poder postear sus preguntas. Ya yo tengo la de Ahmed, la voy a postear aquí para ir empezando. Ok, excelente. Dame un momentito. Listo. Ok, aquí Ahmed nos pregunta cómo romper el paradigma que las evaluaciones son en perjuicio del colaborador. Es inevitable la presión cuando viene el periodo de evaluación. Bueno, Ahmed, sí, yo vengo de esa cultura de donde también me presionan las evaluaciones, pero partiendo de eso, es una cultura que hay que trabajar en las organizaciones, donde se ve la evaluación como un proceso para ayudar a estimular la productividad y el desarrollo de las personas. Entonces, cada actor es importante, la organización como un todo, generando una cultura de apertura, de aceptar el fracaso o lo que se considera como no el logro de algo, como algo que puede ocurrir. Como les dije, no lo hagan recurrentemente todos los días y de deporte porque pues no les conviene, pero puede ocurrir y cuando ocurre es un alto para reflexionar en por qué ocurrió. Y una vez eso se trabaje como algo cultural dentro de tu organización, brindar herramientas a los dos actores principales, al líder, que es el que brinda la evaluación, y al colaborador, que es el que la recibe. ¿Y por qué menciono a los dos? El líder tiene que tener la empatía y las habilidades para transmitir el objetivo que quiere alcanzar. Es decir, no es castigar o darle un cheque de premio a la persona, es ayudarlo a que mejore y que se desarrolle. Entonces, teniendo eso en mente, el mismo líder está trabajando en función del desarrollo de su colaborador. ¿Y por qué el colaborador? Porque las personas tenemos que tener la madurez y la capacidad de aceptar la crítica como algo que nos ayuda a desarrollarnos. Pasa mucho en las organizaciones donde las personas, y me van a ver aquí haciéndolo, me están dando la evaluación y yo estoy escuchando porque yo no soy ese, yo soy excelente y eso que me está diciendo jamás lo hice y yo no, son locuras lo que está hablando esta persona. Cuando una persona no tiene la capacidad de aceptar la crítica como algo que te va a ayudar a tu desarrollo, generas un freno que no te permite tampoco aceptarlo. Entonces, ahí te quedas en la línea celeste delgada, te quedas en la línea celeste porque no tienes la capacidad de también aprender sobre la crítica que te está dando la persona. Si este supervisor tiene la habilidad de hacerlo con el propósito, la clarificación y el resultado esperado con claridad, se debe trabajar en ambas vías con una cultura que te permita lograrlo en un ambiente apropiado. Gracias, José. Eric está escribiendo y bueno, los demás que tengan alguna pregunta que deseen hacerle a José, este es el momento. Ya saben, si tienen Netflix, Lluvia de Hamburguesas, recomendada. Véanla con ese concepto. Ese niño se quedó con una mentalidad de fija. Y para bien o para mal, no he visto la película, no sé si qué le pasó, pero no puedes vivir con el logro del pasado. Hay que seguir adelante. Vamos a ver, Eric, qué está escribiendo. Ajá. Dame un momentito para postear. ¿Cuál sería el primer paso frente al sentimiento de frustración que se genera frente al fracaso? La lógica dice que hay que aprender, pero el sentimiento es real. ¿Qué se hace con eso? Mira, Eric, acabas de tú mismo responderte. Lo primero es identificar la emoción que te genera la situación. El otro día, yo siempre menciono a mis hijos porque les hago publicidad, porque la verdad que son chicos admirables. Mi hijo terminó de ver una serie de televisión española que se llama Merlí. Y él me dice en la tercera temporada que vio, él tiene 13 años, mi hijo, me dice, papá, me gustó mucho, hasta lloré. Que un niño de 13 años te diga que lloró frente a una serie denota que él conectó su emoción ante la situación que estaba viendo. Y desde mi punto de vista lo felicité porque no es normal o no es común, creo yo, esa es mi experiencia, que las personas tengamos esa capacidad y menos a esa edad. Así que, Eric, el primer paso lo tienes ya ganado. Es aceptar la emoción que estás sintiendo. Y es totalmente correcta que la sientas. ¿Por qué hago ese comentario? Porque muchas veces, y tú mismo lo conectas ahí mismo en tu respuesta, la lógica dice que hay que aprender, pero el sentimiento es real, porque estamos formados en una sociedad de ser totalmente poco vulnerables, o sea, poco
posibles de cometer errores. El error es visto como algo negativo, la debilidad es visto como algo negativo. Reconocer la emoción es el primer paso. El segundo paso es saber que la emoción está sujeta a una acción o a una situación, y esa situación no es permanente, es circunstancial, se debe a un momento. Entonces, así como dices que la lógica es sentir o pensar que hay que aprender, empezar el proceso. Una vez has gestionado tu emoción, ¿qué puedo aprender de esto que me ocurrió o qué puedo evitar para que la próxima vez no me ocurra? ¿Qué puedo aprender? A mí particularmente hoy día me está pasando, y se los comparto, una situación de mucho estrés. Tengo que tomar una decisión de trabajo importante y en la noche se puede imaginar qué noche tuve, estaba pensando y todo esto, y ya he encontrado como 6 alternativas sobre esa situación que puedo enfrentar, y ya empecé como ahí las herramientas que Julio mencionó de GTD son excelentes, porque el cerebro también cuando está cargado pues se pone pesado y a veces como que ni entran ni salen ideas. Las herramientas de productividad nos ayudan a sacar la idea y gestionarla de manera oportuna posteriormente. Así que nuevamente, para recapitular, reconocer la emoción y saber que no es permanente la situación que le está causando e identificar alternativas para enfrentarla. Gracias, José. Janina está escribiendo. De nada, Eric. Fue un gusto. La empatía es una competencia clave de la inteligencia emocional. Es importante fomentarla en directivos, ejecutivos y responsables de equipos, ya que considero que está relacionada con un buen liderazgo. Totalmente cierto, Janina. Ahí yo les quiero hacer un comentario. Los líderes en la actualidad están igual de ustedes que tensos, igual que ustedes o que nosotros tensos ante la situación. Al final el trabajo no es de ellos y de nosotros. Al final el trabajo es de todos. Y sí es muy importante lo que Janina menciona, es una habilidad, pero a veces no la tienen porque pues no la tuvieron, pues llegaron a ese rango o a ese cargo y todavía les falta desarrollarse, están en ese proceso. El liderazgo, desde mi punto de vista, es una competencia que todos debemos aplicar. Ideal que tengamos líderes en nuestras organizaciones que ya la hayan desarrollado, pero ayudémoslos a desarrollarla. Cuando tengamos un líder que todavía le falta esa empatía, busquemos una parte y démosle feedback a ese líder. Y van a ver que lo va a agradecer. Siempre con respeto se puede alcanzar absolutamente todo. Y sí, estoy consciente y muy de acuerdo con lo que Janina dice. Ojalá pues todos lo tuvieran, pero pues en la práctica sabemos que no es así. Tener empatía también de nuestra parte hacia ellos y ojalá como líderes estar conscientes de que hay que desarrollarla. Y ese es un ejemplo de mentalidad de crecimiento. La empatía se desarrolla. Es un concepto de inteligencia emocional, como bien menciona Janina, y se puede desarrollar. Así que es algo que podemos trabajar dentro de esa mentalidad de crecimiento. Me gustaría saber qué usted recomienda. ¿Tú la lees, Carolina, o yo? Bueno, voy a leerla yo. Dale. Ajá, okay. Me gustaría saber qué usted recomienda hacer a nivel de docencia superior cuando uno observa a un estudiante en una situación de pensamiento fijo, que estudia y es buen estudiante, pero se bloquea ante las emociones que desea expresar. ¿Qué sugiere? ¿Cómo ayudarle? Mira, Pablo hizo la pregunta. Lo primero, creo que hay que tener un principio que la persona quiere o necesita o debe querer salir de la situación en que se encuentra. Si la persona, por las circunstancias que sea, no está preparado, no desea o no sabe cómo, no importa lo que tú hagas externamente para que eso ocurra. Entonces, quizás el primer paso es hablar con la persona y compartirle tus observaciones frente a lo que estás viendo para ver qué te dice. De repente le está pasando algo, de repente no se ha dado cuenta, o de repente es una persona con una mentalidad que ya las experiencias previas le han impedido ver la posibilidad de lograr mejores cosas o mayores objetivos. Entonces, como docente, presumo que eres docente, algo que pudieras hacer es escucharlo, hacerle preguntas que generen creatividad en la persona. Oye, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué te gustaría lograr? Te he notado de esta manera para que la persona entienda también que lo has estado observando y que piensas que podría ser diferente y quieres entender qué le ocurre. Y traspasarle a esa persona la responsabilidad de que trabaje en salir de donde está para lograr movilizarse hacia donde quiere estar. Cuando esa persona se compromete en ese ejercicio, empieza ese proceso de desarrollo, de crecimiento que debemos pues hacer cada uno de nosotros.
Bueno, José, el tiempo es inclemente. Sí, estamos bien, pero qué gustazo haber estado con Exacto. todos. No, estamos súper bien. Lamentablemente, como decían cuando yo estaba chiquito, las cómicas decía, lástima que terminó el festival de hoy. Exacto. Oye. Entonces, bueno, sin más, quiero agradecerle a José. Tenemos algunos saludos y algunas felicitaciones. Darío, saludos. Dice excelente webinar, nos comenta algunos participantes. José, muy conciso, buena ponencia. Así que bueno, con esto realmente queremos darte las gracias, José. Queremos recordarles que, pues, aprovechar el momento también antes de despedirnos para recordarles la certificación que tendremos nosotros el 28 de julio, que es una certificación, se llama Tiempo y Organización Efectiva con la metodología Getting Things Done. Así que cualquier información, cualquier cosa, nos pueden chatear, contactar. Y bueno, ojalá podamos verlo. Es un programa de 6 semanas. O sea, y como decía José, muy bien. O sea, esto de que yo te digo la cosa y ya tú lo pones a andar, eso es, si usted todavía está creyendo eso, estamos bien mal. O sea, ninguna habilidad humana ocurre por osmosis, ¿no? Incluye un proceso, eso es lo que nos ha vendido el mundo actual, de que yo quiero ahora ser más bella y me voy al doctor y me opero. Y quiero ahora tener más músculos y me pongo unos músculos de mentira. O sea, la realidad es que requiere trabajo, requiere desarrollo, es un proceso y nosotros este programa de 6 semanas busca dejarlo lo más cerca de la cinta negra posible para que usted logre todo lo que se proponga y desarrolle una mentalidad de crecimiento. Así que, sin más, pues nos despedimos nuevamente agradeciendo a José su participación y bueno, los esperamos el próximo miércoles con otro tema más. Esté pendiente. Muchísimas gracias a todos. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias, Carolina, también. Gracias, Caro. Gracias, Julio.